El motivo que nos convoca obviamente es discutir un poquito y conversar un poco sobre justicia y equidad. Y como economista voy a empezar diciendo que los problemas relativos a justicia y equidad, los problemas que muchas veces se perciben solo como económicos, no solo tienen una base económica, tienen un conjunto de elementos, de aristas, para tratar de entender un poco mejor la problemática. Hay temas culturales, temas institucionales y temas fundamentalmente políticos que son tremendamente importantes de entender para poder discutir un poquito sobre justicia social y equidad. Desde esta perspectiva, estoy convencido de que la construcción colectiva es tremendamente importante. Abrir foros de pensamiento alternativo es fundamental porque tenemos que salir adelante y dejar de lado la principal dependencia que creo que tenemos los países en vía de desarrollo, que es la dependencia del pensamiento. Y vamos a conversar un poquito sobre eso, porque precisamente en mi área, en el área económica, la academia tradicional, las teorías económicas tradicionales nos han tratado de vender una idea de cómo funciona el mundo. Y una idea y una receta casi estándar de lo que uno tiene que hacer. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de discutir justicia social y equidad es que la teoría económica dominante está equivocada. La teoría económica dominante, el mainstream, lo que la derecha ha venido construyendo desde los años 70, desde la contrarrevolución keynesiana, los neoclásicos que llamamos coloquialmente neoliberales, lo que han venido construyendo es un pensamiento que trata de decirnos cómo debemos actuar, pero que es fundamentalmente incorrecto, que es contrario a los intereses de las grandes mayorías, contrario a lo que buscamos para América Latina, y por eso tenemos que discutir estos temas. Y por eso saludo como el que más, LELAP, porque es precisamente eso, un foro donde podemos poner ideas diferentes, pensamiento distinto, y podemos en una construcción colectiva ir enriqueciéndonos unos a otros. En lo que tiene que ver con la lucha contra la justicia social y la equidad, justamente la teoría ortodoxa nos vende un concepto. ¿Y cuál es el concepto que nos vende? El mercado, al que se refería hace un instante Jorge, que libremente, como funciona bien, un mercado que sin regulación, sin necesidad de regulación, nos lleva a que cada quien reciba lo justo. Y este es un concepto fundamental para entender cómo funciona. Para el mainstream, para la teoría de la derecha, el mercado funciona bien y por lo tanto no hay que estorbarle al mercado. El mercado se encarga de que cada quien reciba lo justo. Técnicamente esto para los economistas, nos han enseñado en las primeras clases de economía, se llama que el salario es igual a el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. En cristiano, cada quien recibe su aporte justo dentro del proceso productivo. Entonces, claro, para la derecha, si cada quien recibe lo justo, un foro como el que tiene que discutir sobre la justicia social y la equidad no tiene sentido, deja nomás que actúe el mercado. ¿Para qué discutes eso? Lo que hay que tener en cuenta es que la derecha ve al trabajo como un costo de producción. Piensa siempre en los trabajadores como un insumo productivo, un costo de producción y obviamente la manera de aumentar la competitividad para la derecha, ¿cuál es? Simple, bajar salarios, eliminar las conquistas laborales, las conquistas que los trabajadores con tanto esfuerzo han construido en las últimas décadas. Y claro, ¿cuál es el discurso? Si bajamos los costos de producción, entonces nuestras empresas van a ser más competitivas y vamos a poder crecer. Solucionado el problema. Lo que a la teoría de la derecha no le gusta reconocer es lo que está en pantalla. Y es un cuadrito que en Ecuador dejó de hacerse hasta antes de este gobierno, lo hacíamos hasta los 80s, en los 90 se hizo por error un par de años, desde que nos dolarizamos hicimos par de añitos más y después ya se volvió mala palabra. Esto es cómo se distribuye la producción nacional. Técnicamente lo que se llama el PIB por el método del ingreso. Del pastel, de todo lo que producimos los ecuatorianos, ¿quién se lleva ese pastel? Y esa es una discusión fundamental, por un motivo. Porque en las teorías económicas progresistas, los pobres obviamente se reflejan como lo que son, distintos de los ricos, son clases sociales distintas. Esto es mala palabra para las teorías de derecha, nunca se tome en cuenta, pero hay clases sociales. Y esas clases sociales tienen comportamientos distintos en materia económica. Un pobre no puede tener la plata ociosa, porque el día en que tiene la plata ociosa no come nomás. El día en que tiene la plata ociosa su hijo no tiene medicinas. Las personas que tienen grandes patrimonios, tienen grandes caudales, sí pueden tener plata ociosa.
y se pueden asustar y poner la plata, sacarla del banco y ponerla en una caja fuerte, o asustarse en un país y mandar una transferencia al exterior. Ellos sí pueden sacar plata del circuito económico, el pobre no. Por eso la redistribución es tan importante para la economía, porque cuando se le quita $1 al más rico, que sí puede tener la plata ociosa, y se le da en favor del más pobre, que no puede tener la plata ociosa, estamos generando un incremento de demanda agregada. Estamos aumentando la capacidad de la sociedad para absorber la producción. Y eso es la base de la teoría de económica progresista. Lo que ven ustedes aquí es cómo se han movido las remuneraciones del trabajo y la remuneración del capital en el Ecuador desde el año 2007 al año 2015. Y lo que dice es básicamente, hemos trabajado en economía pro trabajador. Estamos redistribuyendo riqueza, estamos buscando que la riqueza vaya hacia el trabajo y no hacia el capital. Un segundo elemento que hay que poner entonces en marca con esto es, ok, pero los países hemos empezado una batalla que me parece que es la más torpe de todas. ¿Quién precariza más la mano de obra? ¿Quién baja más los salarios? ¿Quién cuida menos de la estabilidad laboral para ser más competitivos? Esa es la visión que nos ha dado la derecha. Y frente a eso tenemos que dar una respuesta organizada. América Latina tiene que tener una respuesta organizada. Pensar en salarios mínimos regionales, pensar en condiciones laborales mínimas a nivel de la región es fundamental para garantizar tanto la justicia social como la equidad, pero también que exista mercado para vender los productos de la producción en América Latina. Nos conviene a todos, es absolutamente necesario. Otro elemento que quiero poner sobre la mesa es el debate yendo sobre la misma idea de que el mercado es justo y que le da a cada quien lo que se merece, la rentabilidad del capital. Nos han vendido la idea de que la libertad del capital abarata los costos, porque resulta que si un inversionista quiere poner en una parte del capital y le damos todas las facilidades y se hace una apología de la libre movilidad del capital, automáticamente va a venir más flujos a nuestros países y esos flujos nos van a ayudar a tener crédito barato y eso va a hacer que nos desarrollemos. Lo que tienen en pantalla es un estudio de económica entre la libre movilidad del capital y las crisis bancarias. No es hecho por un tanque de pensamiento de izquierda, es hecho por el National Bureau of Economic Research, un tanque de pensamiento de los Estados Unidos, y lo que dice básicamente este grafiquito es bien simple. La línea roja es la libre movilidad del capital. Mientras más arriba la línea roja, más libre el capital. Las líneas azules son las crisis bancarias, el porcentaje de países en crisis bancaria. Más arriba la línea azul, más países con crisis bancarias. ¿Qué nos dice este gráfico? Bien sencillo. A más movilidad del capital, a la apología de la libre movilidad del capital, tenemos la receta de las crisis bancarias. Tan claro como eso. La libre movilidad del capital es la receta para que los capitales golondrina entren a nuestros países a ganar rentabilidad de cortísimo plazo y al primer susto salgan destruyendo las economías. Entonces la apología de la libre movilidad del capital es una tontería. Hay que volver a tomar los conceptos de, por ejemplo, James Tobin, Premio Nobel de Economía, que decía, señores, hay que regularle el capital y hay que darle unas reglas mínimas al capital. Si al trabajo le pedimos visa para entrar, si a las personas le pedimos visa para entrar, con más razón al capital. El capital puede ser tremendamente destructivo, porque cuando sale y sale asustado, tenemos la crisis del sudeste asiático, el efecto tequila, el efecto samba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el rol? Ecuador ha venido trabajando un poquito en algo parecido al impuesto Tobin, lo tiene vigente, tiene algunas regulaciones para nuestros bancos para decirles ustedes no pueden tener la plata fuera, una parte significativa de la plata, la mayoría de la plata tiene que estar aquí en el país dando crédito a los ecuatorianos, pero si podemos hacer esto regionalmente tenemos una fuerza mucho más importante. Hay un espacio enorme de construcción para América Latina en ese sentido. Una tercera cosa que quiero poner son los temas comerciales. La apología de la derecha, el libre comercio. Pero además, aquí quiero contarles una cosa que es tremendamente importante. John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, tenía una participación muy importante cuando se diseñó la nueva arquitectura financiera internacional. El problema es que no le hicieron caso. El problema es que la nueva arquitectura financiera internacional se hizo en Bretton Woods
como quería el secretario del Tesoro americano, ¿ya? Y se discutían ahí par cositas. Keynes decía, a ver, señores, ¿cómo debe equilibrarse las cuentas externas? En sencillo, ¿qué pasa cuando un país está importando más allá de lo que exporta para tener bienes de capital para su producción, etcétera? O cuando un país importa más de lo que exporta como resultado de que necesita materia prima para su producción. La tesis de White, del secretario del Tesoro americano, que fue la que se impuso, es el que tiene déficit se ajusta. ¿Cómo funciona? Sencillo, le viene el paquetazo de ajuste estructural del Fondo Monetario. ¿Qué proponía el padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes? Un ajuste exactamente al revés. El que tiene superávit se ajusta. ¿Y cuál era la regla que él proponía? Algo muy simple. Si yo genero superávit contigo, tengo la obligación de comprarte cosas. Y si no tienes nada que me puedas vender, que me interese, tengo la obligación de invertir en tu país y tengo la obligación de darte crédito. Y de esa manera genero flujos hacia el otro lado que ayuden a los países que están en un proceso de desarrollo y que están generando déficit externos, déficit comerciales, porque están generando inversiones fuertes en capital para poderse desarrollar. Entonces, un tremendo tema, tremendamente importante, es repensar cómo funciona la arquitectura financiera internacional. Y desde esa perspectiva, esa idea de que los bancos centrales tienen que ser autónomos, que los bancos centrales tienen que agarrar la plata de los países y ponerlos afuera porque eso manda la prudencia y la ortodoxia, es una cosa que tiene que discutirse desde la academia. Y es una cosa que los países latinoamericanos tenemos que cuestionarnos. Los países en vías de desarrollo tienen más de 1.000 billones, miles de millones, 1.000 billones de dólares en el primer mundo. Y estamos pidiendo préstamos. Y estamos buscando cómo hacemos para desarrollarnos. Hay que cambiar las reglas del juego. Y eso solo se puede hacer estando juntos, compañeros, trabajando colectivamente. Todos estos elementos que he puesto sobre la mesa son los que demuestran que tenemos una urgencia de construir alternativas. Tenemos que trabajar en las condiciones laborales mínimas, como he dicho. Es fundamental hacerlo. Es necesario hacerlo en un trabajo articulado entre los países en vías de desarrollo. Es fundamental regular al capital. El capital golondrina puede destruir economías. Es fundamental tener acuerdos comerciales que tomen en cuenta soluciones para los países que están en vías de desarrollo y que tienen que generar altas inversiones y por lo tanto presionan su sector externo. Es fundamental tener una arquitectura financiera distinta. Es esencial para apostarle un poquito más a la justicia social y a la equidad. Y es fundamental porque si no actuamos, las reglas que actualmente tenemos nos condenan a seguir por siempre dependientes. Les he dejado aquí, para quien le interese, una fotito de unos 4 libros que hablan sobre lo que estoy hablando, que son básicamente el pensamiento formal de izquierda en materia económica, teoría post-keynesiana básicamente, y algunos libros, por ejemplo, de uno de los indignados de Wall Street, que escribe el libro de Deuda Arriba, que explica la historia de la economía de una manera distinta. Y claro, para finalizar esto, tengamos claro, todas esas cosas que están en juego, 1.000 billones de dólares, seguramente son lo que justifican pensar en un nuevo plan Cóndor o alguna solución de este tipo para los países y para las economías progresistas. Es lo que están pensando de afuera para seguirnos manejando. Muchas gracias a todas y todos.